Buenas tardes a todos, a las personas que están aquí presentes en la sala y también a las personas que estáis conectadas. Bienvenidos a este nuevo seminario o webinar que vamos a celebrar hoy en el marco del Diploma de Alta Especialización en Derecho de Fundaciones y de otras entidades sin ánimo de lucro, que se celebra todos los años en la Escuela de Práctica Jurídica aquí de la Complutense. El tema que hemos elegido hoy, la regulación de las asociaciones y fundaciones y su futuro desarrollo en el marco del derecho europeo europeo y nacional, es un tema que está yo creo que de permanente actualidad, porque en el ámbito del derecho europeo se lleva mucho tiempo hablando de la regulación de las entidades sin ánimo de lucro. Por múltiples iniciativas, algunas de las cuales mencionaremos hoy, que no han sido siempre satisfactorias o que no siempre han tenido éxito. Para hablar de este tema tenemos hoy aquí con nosotros a Jorge García Andrade. Jorge García Andrade es profesor titular de Derecho Administrativo en la UNED, lo ha sido antes en la Universidad de Alcalá. Tiene un extenso currículum como administrativista, pero además también como gran conocedor del derecho de fundaciones y de asociaciones. Jorge fue hace ya muchos años, pero fue director técnico de la Confederación Española de Fundaciones. Es miembro actualmente del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones, del Consejo de Redacción del Anuario de Derecho de Fundaciones. Y conoce y ha estudiado el derecho fundacional y el derecho no lucrativo en general, ¿no? Además de otras muchas cuestiones relacionadas también, pues, por ejemplo, con el ámbito de la contratación pública. Es también, además, letrado del Banco de España, en fin, que tiene un extenso currículum académico y profesional. Como decía, la razón de traer este tema hoy aquí es que, como os hemos explicado en la introducción, en la actualidad se está tramitando o el Parlamento Europeo aprobó en febrero del año pasado una iniciativa, que es eso, es una iniciativa, no es una medida legislativa ya aprobada ni en vigor, sino simplemente una iniciativa para abordar la regulación, por un lado, de las asociaciones. Veremos si creando una nueva figura de asociación europea o adoptando otras medidas. Y por otro lado, aunque parece que de forma conjunta, la aprobación de unos estándares mínimos para las llamadas entidades sin ánimo de lucro. El sector no lucrativo y el sector fundacional, que yo lógicamente es el que mejor conozco, lleva bastante tiempo pidiendo en el ámbito europeo que se aborde la regulación de estas entidades, pero no por el mero hecho de abordar una regulación, sino fundamentalmente para romper barreras que estas entidades se encuentran cuando desarrollan actividades no solo internacionalmente, sino fundamentalmente en el ámbito de la Unión Europea. ¿Cuáles son estas barreras que asociaciones y fundaciones se encuentran y llevan encontrando muchos años en esta actuación que podemos llamar transfronteriza? Bueno, pues son dos tipos de barreras. Generalmente tenemos en mente los problemas fiscales, las barreras o los problemas fiscales, ¿no?, a los que se enfrentan, pues, por ejemplo, entidades no lucrativas en España, entidades no lucrativas de otros países de la Unión Europea en España, o las españolas cuando actúan en otros países de la Unión Europea. Pero realmente los problemas fiscales no solo son los únicos y a veces no son los más importantes. Yo creo que el grave problema o el problema mayor que afrontan las entidades no lucrativas y las fundaciones en particular cuando actúan en otros países es un problema a veces meramente administrativo o de mero reconocimiento de su personalidad legal para actuar en otros países, lo cual lleva, pues, a unos procesos a veces muy complejos que consumen recursos de tiempo y que consumen recursos de dinero. Esta situación empezó a cambiar o tuvo un punto de inflexión cuando con dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no?, lo que conocemos como los casos Perse y Stauffer, que resumiéndolo, porque no es el objeto de análisis hoy, lo que vinieron a establecer es que
La filantropía, por un lado, las donaciones y también las fundaciones, por otro, están amparadas por la libertad de movimiento de capitales y por la libertad de establecimiento, lo cual, bueno, pues supuso un reconocimiento, supuso dar carta de naturaleza a una situación que no estaba hasta ese momento más o menos reconocida o que no estaba clara, y que lo que ha ido produciendo es que las legislaciones de muchos Estados miembros se hayan ido modificando para reconocer bueno, pues la posibilidad de actuación de estas entidades y para implantar lo que llaman el principio de no discriminación, ¿no? entre los distintos países. Esto llevó en la práctica también a una modificación de nuestra legislación, en concreto de la Ley 49 de 2002, de 23 de diciembre de mecenazgo y de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos. Esa ley se modificó, es una ley fiscal, y se modificó para reconocer la posibilidad de acogerse al régimen especial a aquellas entidades sin ánimo de lucro de otros países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que fueran, y aquí es donde viene la letra pequeña, que fueran comparables a nuestras entidades, ¿no? En esto de que es comparable o establecer la comparabilidad es donde está la complejidad, porque el régimen de fundaciones no es igual y en algunos casos ni parecido en todos los países, por tanto los requisitos que tiene que cumplir una fundación francesa pues, son más o menos asimilables, pero nunca van a ser idénticos a los que tiene que cumplir, por ejemplo, una fundación española para acogerse al régimen especial o una fundación alemana para estar en el régimen o en su régimen de entidades exentas. Pero bueno, fueron estas dos sentencias las que han hecho que poco a poco bueno, pues se vaya de alguna manera armonizando este derecho, si se puede hablar, ¿no?, de un derecho de entidades sin ánimo de lucro. Lo que sí que fue, bueno, pues un fracaso, y hay que decirlo así, es el Estatuto de Fundación Europea, que recordáis bueno, pues que el sector estuvo mucho tiempo hablando de este estatuto. Este estatuto consistía en un reglamento comunitario que pasó todo el proceso legislativo, pero que finalmente cuando llegó al Consejo no recabó la unanimidad de todos los Estados miembros y por tanto decayó. Ahora nos encontramos en este periodo de esta comisión en una situación un poquito distinta, ¿no? Yo creo que la Comisión o la Unión Europea, ¿no?, por hablar en general del ámbito europeo, vuelve a estar interesada en las entidades no lucrativas, pero no tanto por un problema de perfeccionar o mejorar la existencia de un mercado común y hacerlo extensible también a las entidades sin ánimo de lucro, como lo ha hecho con las empresas, ni siquiera por hacerlo efectivo para lo que llamamos pura economía social, entre las que también están las fundaciones y las asociaciones, sino que yo creo que existe una preocupación de otra índole, ¿no?, por la cual consideran que las entidades sin ánimo de lucro son unas entidades a proteger. Desde muchos ámbitos, pero también la Unión Europea, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y el propio Parlamento hablan de lo que en la jerga del sector llamamos shrinking space de la sociedad civil, es decir, se percibe, se considera que el espacio en el que opera la sociedad civil, y para este espacio las asociaciones y las fundaciones son elementos muy importantes, están viendo cada vez más restringido o más contraído, quizá es la palabra, el espacio en el que operan, ¿no? De hecho, en marzo de 2022 se aprobó por el Parlamento Europeo una resolución que, bueno, pues que establecía de alguna manera una cierta preocupación por la restricción de este espacio, ¿no? Y decía, bueno, pues que las organizaciones de la sociedad civil tenían que tener una capacidad para operar y que ello depende de la existencia de un marco legal y político, vamos a decir, favorable o habilitante. Consideran que hay que dar acceso sostenible y no discriminatorio a los recursos y que debe haber un diálogo civil y una cierta participación de las entidades sin ánimo de lucro en la construcción de las políticas, en este caso comunitarias, ¿no? Al mismo tiempo que se ponen estas evidencias o estos hechos encima de la mesa y se hace un llamamiento, ¿no?, a esta necesidad de proteger,
Sí que es verdad que hay otras regulaciones, sin embargo, que de alguna manera podemos decir que están contribuyendo a esa restricción, ¿no? Como es toda la legislación que tiene que ver con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que ha puesto un poco en el foco a las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Con lo cual volvemos a movernos, ¿no? en un poco en una regulación que en este binomio vamos a llamar libertad-seguridad, que por un lado, no sé si es un poco cómo explicarlo, si el palo y la zanahoria, ¿no? Por una parte, la Unión Europea se ve obligada o se ve compelida a dictar determinadas resoluciones o a moverse en la dirección de dar más espacio a las entidades no lucrativas y a las organizaciones de la sociedad civil, pero por otro lado también a prevenir y evitar que estas entidades sean utilizadas para fines que no son sus puros fines asociativos o fundacionales, ¿no? Y es en este contexto, no tanto en el contexto previo, sino en este contexto en el que el Parlamento, impulsado por una iniciativa de los Verdes Europeos, pone encima de la mesa esta propuesta de estatuto para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas europeas, y contiene, como explicará Jorge, dos instrumentos: por un lado un reglamento y por otro lado una directiva. Esta es la iniciativa del Parlamento. Ahora mismo la pelota está en el tejado de la Comisión. La Comisión Europea ha cerrado en el mes de octubre, a finales de octubre, un proceso de consulta pública en el que han participado, bueno, pues grupos de interés distintos, pero fundamentalmente asociaciones y fundaciones. Pues la Asociación Española ha participado, Filea ha participado, para bueno, pues hacer, como hacen siempre, un estudio de viabilidad y para valorar bueno, pues cuál es la necesidad en estos momentos de regulación para el sector no lucrativo y cuáles serían las medidas más eficaces para abordar estas necesidades o para eliminar estas barreras que el sector no lucrativo encuentra, ¿no? Y están dedicados, por una parte, a poner encima de la mesa las evidencias y las restricciones, y por otro lado, cuáles son las opciones regulatorias. La comisión no ha hablado tanto, y la consulta, si alguna habéis participado o la habéis visto, no habla tanto de un estatuto para organizaciones sin ánimo de lucro, o no habla de este instrumento de unos estándares mínimos para entidades sin ánimo de lucro. Habla fundamentalmente del estatuto para las asociaciones europeas o para las asociaciones transfronterizas. Lo que pasa es que con lo que se ha encontrado la comisión probablemente en esa consulta pública es con que una gran parte del sector ha pedido que no se aborde solo la regulación de las asociaciones europeas, sino que también de alguna manera se avance en esos estándares mínimos en forma de directiva o en forma de recomendaciones, o ya veremos en qué forma, para que otras entidades como las fundaciones puedan aprovechar ese estatuto. Nosotros vamos a hablar hoy aquí, o le hemos pedido a Jorge que hable de los dos instrumentos, ¿no? Ya veremos por dónde va la comisión. La comisión además se plantea distintas opciones legislativas. Se plantea aprobar unas recomendaciones por parte de la Comisión para los Estados miembros, o un reglamento comunitario con una nueva forma legal, o promover mayor cooperación y armonización, o una directiva que deba ser implantada en cada uno de los Estados miembros y que contemple una nueva forma legal de asociación europea, o la creación de una especie de estatuto legal o marca legal europea para ciertas formas legales, ¿no? Con lo cual el abanico de opciones legislativas que han abierto en la consulta es muy variado, pero nos parece que es interesante centrarse en esta propuesta del Parlamento, a la que también deberá darse respuesta desde la Comisión, por ya no solo por cuál sea el futuro, sino por los elementos que contiene, a los que se referirá Jorge, los elementos que contiene que puedan ser de interés para una eventual forma legal supranacional, o para el derecho nacional, o para la evolución de nuestro derecho no lucrativo, y en lo que a nosotros, bueno, más nos interesa, que es el derecho fundacional, que se ha quedado a todas luces obsoleto. Y yo, sin más, le dejo a Jorge la palabra. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de poder compartir este webinar, este seminario con todas las personas que nos siguen. Estoy encantado, por supuesto, siempre de colaborar con la Asociación de Fundaciones, es mi casa.
dejé de trabajar en ella hace tiempo, pero sigo vinculado, como ha señalado Isabel Peñalosa, a través de la revista, el Consejo Asesor, etcétera. Y también siempre estoy encantado de volver a la Universidad Complutense, donde me doctoré, aunque sea no directamente en su sede, en su Facultad de Derecho, en la Escuela de Práctica Jurídica. Y el motivo lo ha señalado Isabel Peñalosa. Se trata de analizar esta propuesta que ha formulado el Parlamento. Lo sintetizo, es una resolución del Parlamento de 22 de febrero de 2022, dirigida a la Comisión, instando a la Comisión a que analice la posible aprobación de un reglamento y de una directiva. Ahora me detendré en los dos instrumentos y el contenido que ha distribuido el Parlamento para cada una de ellas. Sí querría, antes de seguir avanzando, señalar cuál es, y además he tenido la fortuna de poder compartir la tramitación incluso en el Parlamento con Isabel Peñalosa, poder discutirlo entre los dos, o sea que voy a hablar yo, pero en gran parte mis ideas son consensuadas y si en algo discrepas me lo dices abiertamente. Pero yo creo que el gran interés que tiene este documento es, por supuesto, que en algún momento podría llegar a aprobarse y serían normas si es una directiva que se aplicaría, que tendríamos que transponer en España, o si lo que se aprueba es un reglamento, la posibilidad de crear asociaciones de ámbito europeo. Pero, y por supuesto, esto es relevantísimo, pero creo que está un poco lejos todavía. A mi juicio, lo más interesante de este documento son otras ideas. La primera de ellas es que hace una interpretación o desarrolla, pone por escrito una interpretación de principios que ya se contienen en los tratados, o sea, hablo de derecho vigente y del más alto nivel en la Unión Europea, hace una interpretación y deduce que llevándolos al ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, esto impone unas ciertas exigencias a los estados que creo que no estamos atendiendo en España. Entonces, estamos hablando de una interpretación del derecho actualmente vigente. Luego me iré deteniendo en estos aspectos. Luego hay interpretaciones de los principios del derecho de la Unión Europea que ya nos resultarían directamente aplicables. Y el segundo foco de interés es la concepción tan moderna que hace del derecho de las entidades sin ánimo de lucro, no lucrativas, etcétera, en general. Y contrasta muy vivamente no solo por supuesto, con el derecho con el que contamos en España, fundamentalmente para las asociaciones, pero donde creo que se ha producido un cierto estancamiento es sobre todo en el derecho de fundaciones. Contrasta no solo con el derecho vigente, sino, a mi juicio, con la falta de propuestas que se han ido sucediendo por los distintos gobiernos, partidos políticos con los que hemos hecho de interlocutores, porque es uno de los papeles del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones. Y aquí sí querría subrayar una diferencia de talante enorme. Cuando se estaban tramitando estas iniciativas, Isabel y yo tuvimos la ocasión de hablar con los eurodiputados, nos consultaron nuestro criterio, lo hicimos abiertamente, de acuerdo con lo que pensábamos, y debo decir que eran como esponjas, estaban abiertos, siempre tenían que ser propuestas muy razonadas, etcétera, pero como esponjas, y muchas de ellas se reflejan aquí. Y nuestra experiencia, yo creo que con todos los políticos, partidos, etcétera, en España, es toda la contraria, es o el silencio o un resoplido cuando les hacíamos propuestas. Entonces, también desde nuestro punto de vista, que solo buscamos que intente mejorar, modernizar el derecho de fundaciones, que se ajuste mejor a las necesidades sociales de la realidad, pues ha sido muy alentadora. Y estas son fundamentalmente las ideas que hoy querría compartir. Los textos son muy amplios, así que lo que he hecho es entresacar aquellas ideas que me parece que podrían ser más interesantes desde estos dos puntos de vista. ¿Qué deducciones hace, en este caso, el Parlamento respecto de los tratados y los principios que ya contiene, las reglas de mercado interior, etcétera? Y luego la concepción más moderna del derecho de entidades sin ánimo de lucro. Debo decir que, por supuesto, si se adoptase un estatuto de una asociación europea, sería muy rompedor, muy innovador, pero creo que las mayores innovaciones se contienen en la directiva respecto del conjunto de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, entro en el análisis, luego podemos hacer un debate de las distintas cuestiones o aquello que pueda parecer más relevante. Entro en el análisis de
de las dos propuestas con unas ideas previas, son aclaraciones que yo creo que son conocidas, pero que pueden venir bien. La primera de ellas tiene que ver con cuál es el objeto de la regulación. Por supuesto, se trata de asociaciones, entidades sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que, tratándose del derecho de la Unión Europea, no es una especialidad de este ámbito, sino en general del derecho de la Unión Europea, incorpora un matiz muy importante. Cuando se trata del derecho, siempre iré haciendo un contraste con el derecho español. Cuando se trata del derecho interno, en este caso el derecho español, y se regula un determinado sector, como las asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, el conjunto de la regulación se dirige a ellas en cuanto a cómo se constituyen, cuál es su funcionamiento, los requisitos, etcétera, los límites. Este es el objeto esencial de una regulación sectorial como es la del sector no lucrativo. Y, por supuesto, cuando se aborda desde el derecho de la Unión Europea pasa otro tanto. Este es su contenido. Pero el derecho de la Unión Europea contiene simultáneamente una segunda regulación, que ya no se dirige tanto a configurar el sector lucrativo, no lucrativo, las entidades sin ánimo de lucro, etcétera, sino que es una regulación dirigida a los estados. Esto es, cuando se regula, como el derecho de la Unión Europea lo que pretende es aproximar legislaciones que no existan grandes disparidades, incluso uniformar, lo que hace es imponer límites a los estados, límites en su capacidad legislativa, en su capacidad de interpretar las normas o de adoptar determinadas decisiones administrativas. Y estas propuestas que hace el Parlamento son muy interesantes en cuanto a cómo configuran las entidades sin ánimo de lucro, pero también respecto de los límites que imponen a los estados o que creen que se derivan directamente de los tratados para los estados. Volveré sobre esta idea porque es recurrente en los dos textos. Luego, esta es la primera de ellas. La segunda tiene que ver con el fundamento en qué se basa la Unión Europea para tomar esta iniciativa, en este caso el Parlamento Europeo. Los tratados no contemplan expresamente, no atribuyen expresamente una competencia a la Unión Europea para regular esta materia, a diferencia de lo que ocurre con otras. Es verdad que la Carta de Derechos Fundamentales sí recoge el derecho de asociación como uno de los derechos fundamentales, igual que hace la Constitución española, pero son muy escasas o muy raras los textos constitucionales que contienen una regulación del sector no lucrativo. España es una de las pocas excepciones que hay en cuanto reconoce el derecho de fundación, y los tratados no lo hacen. Pero esta propuesta del Parlamento, aun cuando no tenga una atribución competencial explícita en esta materia, la sustenta en los siguientes títulos, en las siguientes materias. Lo primero, considera que forma parte del mercado interior. Las entidades sin ánimo de lucro son operadores económicos que obtienen financiación, otorgan ayudas, donativos, etcétera, tienen acceso a operaciones económicas y están encontrando actualmente trabas. Entonces, considera el Parlamento que debe producirse una armonización para seguir avanzando en el mercado interior. Respecto en concreto de la figura de la asociación, pone de relieve que en el ámbito de las operaciones comerciales existe un estatuto, por ejemplo, para poder crear una sociedad mercantil europea, y no existe lo equivalente respecto del derecho de asociación. Y es una de las propuestas que hace, que se puedan crear ya no asociaciones nacionales que deban respetar los criterios mínimos establecidos por el derecho de la Unión Europea, sino asociaciones de ámbito europeo. Luego me detendré un poco en ellas. Además, sobre todo, tanto en el caso de las asociaciones como de las entidades sin ánimo de lucro, no las liga tanto como en la concepción que tenemos en el derecho español al altruismo, esto es la entrega hacia los demás, beneficencia en sentido muy amplio, etcétera, sino como elementos estructurantes de la sociedad civil, lo que incide muy directamente en la libertad de expresión, de manifestación de ideas políticas, la cohesión, etcétera. Entonces, tiene un fundamento muy grande en general en las libertades y en la forma en que los ciudadanos en una sociedad libre se organizan. Y creen que la falta de unos instrumentos jurídicos adecuados, tanto para asociaciones como entidades sin ánimo de lucro, están impidiendo un desarrollo pleno, que puedan
actuar más allá de sus fronteras, que se puedan establecer alianzas con ciudadanos de otros Estados miembros, etc. Luego, las libertades en sentido muy amplio, incluidas las de la expresión, pensamiento, etc., tienen un fundamento muy grande, suponen un fundamento muy grande para esta iniciativa. Y de manera que sobre estas ideas lo que plantea la propuesta del Parlamento es doble. Por una parte, que las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, en general entidades sin ánimo de lucro, en los distintos Estados miembros cuenten con una regulación mínima que va a fortalecer todos estos objetivos que acabo de señalar, lo que son los fundamentos de esta regulación, que todas las de los Estados miembros cuenten con esta regulación y además que se pueda avanzar más fácilmente más allá de las fronteras nacionales, creando una figura europea que sería la de la asociación. Esta diferencia se traduce en los dos instrumentos jurídicos que propone el Parlamento. Para poder crear una asociación de carácter europeo, propone que se adopte un reglamento que, como saben, es una norma directamente aplicable en los distintos Estados miembros, mientras que para establecer unos criterios, unas normas mínimas en el sector no lucrativo o entidades sin ánimo de lucro, lo que plantea es una directiva que los Estados miembros deberían, dirigida a los Estados miembros, y que estos deberían transponer. Esto es, deberían dictar leyes, reglamentos para adecuarla al derecho nacional. Luego, son dos instrumentos jurídicos, el reglamento centrado exclusivamente en el estatuto de una asociación europea, la directiva con carácter más amplio, y ahora me detendré en ello, para las entidades sin ánimo de lucro, y esta es la que los Estados deberían transponer. Quería subrayar varias ideas. La primera era los límites que pone a los Estados este planteamiento, siempre que existe el derecho de la Unión Europea, cuál es el fundamento de la iniciativa. Un elemento muy importante que enlaza con una idea que les acabo de expresar es la importancia que el pluralismo tiene en la Unión Europea. Bueno, no me van a decir con razón porque no les estoy dejando hablar, pero pensarán, bueno, oye, pero en España también es muy importante el pluralismo. Sí, por supuesto, pero fíjense en las diferencias de planteamiento, y creo que a esto responde los años que han transcurrido desde que tenemos un texto fundamental u otro. En la Constitución española, el artículo 1, apartado 1, dice así: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En cambio, en los tratados, se dice, Tratado de la Unión Europea, artículo 2, la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, es muy largo, pero y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Hay una diferencia fundamental. En la Constitución se hace referencia al pluralismo político. Esto, de manera muy simplificada, lo que supone es la participación en las estructuras políticas para formar la voluntad, puede ser la participación directa, a través de elecciones, etcétera, pero el centro de gravedad está en la organización del Estado. En cambio, en el derecho de la Unión Europea no se habla de pluralismo político, sino una sociedad caracterizada por el pluralismo, y se subraya la protección, los derechos de las minorías. El centro de gravedad se desplaza a la sociedad, y esto se deja sentir en la propuesta que se está analizando. En ella es muy importante el pluralismo político, por supuesto, y las distintas opiniones políticas, pero también cualquier manifestación, cualquier interés que tenga la sociedad civil, sin necesidad de que tengan que intervenir necesariamente en el ámbito de la política, y esto se quiere proteger. Y es muy beligerante la propuesta del Parlamento en estos dos sentidos. Verán que luego tiene algunas, que se notan algunas de sus manifestaciones. Por ejemplo, en la directiva, dirigida al sector no lucrativo en general, hay un precepto relativo a la no discriminación, por supuesto por razones de nacionalidad, sexo, religión, etcétera, y enfatizan mucho que no se discrimine a ningún grupo o persona por ningún motivo, incluidos los políticos. Claro, piensen la clave en la que se está formulando desde la Unión Europea, que está teniendo una confrontación muy seria con estados como Hungría o Polonia, donde están en cuestión las propias entidades sin ánimo de lucro, y aunque esta regulación
es muy posible que esté pensando en esos dos Estados miembros, lo que hace es blindar respecto de cualquier tipo de intervencionismo, posibilidad de restringir, como señalaba Isabel Peñalosa hace un momento, etcétera, trata de blindar estas organizaciones, pero cuando se blindan respecto de un ámbito, o sea, pues hacia la izquierda, se blindan simultáneamente también de la derecha. Y esto acaba traduciéndose en un blindaje político de todas las opciones, incluso las que menos nos gusten, también en el caso español. Luego pondré algunos ejemplos. La última de las ideas, que antes de entrar ya en la regulación, de carácter previo que quería compartir con todos ustedes, es esta concepción más moderna de las entidades sin ánimo de lucro. Y aquí sí quiero detenerme un poquitín. En España tenemos fundamentalmente, o sea, en el derecho español actual, aunque existen más figuras, pero el sector no lucrativo se suele reconducir esencialmente a través de la figura de la asociación o de la fundación. Sé que en el ámbito no lucrativo existen muchas más, pero estas son las más numerosas, más relevantes y más conocidas. Y bueno, como les decía, yo creo que se ha quedado un poco estancado. La directiva, aunque no lo explicite así, a través de la propuesta de directiva, aunque no se explicite de esta manera, a través de distintos preceptos y regulaciones sobre cuestiones distintas, como por ejemplo la legitimación para impugnar cuando se está en desacuerdo con decisiones de las autoridades de supervisión, lo que pone de manifiesto es que no son tan relevantes las diferencias de estructura interna, que en realidad son las que existen entre una asociación y una fundación. Una asociación tiene miembros, los asociados, que son los que deciden los fines, el futuro de la asociación, ellos mismos pueden disolverla, etc. En cambio, las fundaciones han sido creadas externamente y no tienen miembros en el sentido de que puedan decidir sobre el destino de la organización. Y por eso interviene el protectorado, que tiene que aprobar las cuentas, las fusiones, la disolución. Para las decisiones más relevantes necesita que se complete la voluntad de la fundación con una voluntad externa. Y esto pasa en el derecho español y en otros derechos. Este complemento puede venir de la administración, como pasa en España con el protectorado, o de los tribunales, pero fundamentalmente las ideas son estas. Son personas jurídicas que responden a una estructura distinta. Pues bien, en el derecho de la Unión Europea parte, creo que, de un planteamiento, a mi juicio, más acertado y más amplio, y es que las entidades sin ánimo de lucro son una forma de institucionalizar el altruismo. Esto es, son muchos los sujetos en la sociedad contemporánea que colaboran con una entidad sin ánimo de lucro, sin necesidad de poner tanto el foco, como se ha hecho, por ejemplo, en el derecho español, en la figura del socio, del asociado, o en la figura del fundador. Son muchos más quienes colaboran. Y lo hacen de forma desinteresada quienes las dirigen, los voluntarios que cooperan con ellas, ahora que existen fundaciones sin un gran patrimonio, quienes hacen pequeñas aportaciones todos los años para contribuir al funcionamiento de la entidad, son los propios beneficiarios. Amplía tremendamente el abanico de sujetos que son relevantes, que se pueden ver afectados por estas organizaciones. Y es coherente con este planteamiento, no se centra por esquematizarlo y de forma un tanto simplificada, pero por ejemplo en el caso de la fundación no se centra tanto en la voluntad del fundador, que por supuesto es relevante, sino también en la contribución que hacen los patronos, los posibles voluntarios, los donantes, y cómo les afecta esto a los beneficiarios, que son quienes justifican la existencia de la entidad. Y este es el planteamiento que late en la directiva, aunque no lo explicite, y se ve en algunos aspectos, como tendré ocasión de señalarles más adelante. Bien, estas son las ideas con carácter previo que yo creo que merece la pena destacar del texto del Parlamento, y ahora entraré a analizar, no punto por punto, pues son muy extensas, sino aquellas manifestaciones, aquellos aspectos de las dos regulaciones propuestas, del reglamento para una asociación europea y de la directiva sobre entidades sin ánimo de lucro, que a mi juicio pueden ser más relevantes, sobre todo pensando en el derecho español, ¿no? En cuanto a la Asociación Europea, esto es la propuesta de que se dicte un reglamento. Me parece muy interesantes
En el ámbito en el glosario de definiciones, que esto es muy típico del derecho de la Unión Europea, como no tenemos exactamente la misma cultura jurídica, y esto va a estar dirigido a una pluralidad de estados, conviene aclarar los conceptos, ¿no? Y lo hacen las normas europeas, y al establecer estas definiciones, la propuesta de reglamento diferencia entre el carácter independiente y autónomo de las asociaciones, y es muy relevante. Son independientes en cuanto no están sometidas a la intromisión, injerencia de los estados, de las autoridades públicas, por supuesto, más allá de si se comete alguna ilegalidad y tienen que intervenir, por supuesto, ¿no? Entonces, son independientes, la independencia se predica desde ese punto de vista. En cambio, la autonomía se predica respecto de la capacidad de adoptar ellas mismas sus decisiones, establecer sus fines, sus actividades. Esto es, no necesitan ningún complemento externo, son las propias asociaciones las que van a decidir su destino. Creo que la diferencia es muy relevante porque luego se produce una confusión sobre este punto. Luego, lo dejo aquí y luego volveré sobre la idea. El reglamento contiene una serie de regulaciones sobre la necesidad de que contengan estatutos, por supuesto, que se inscriban en un registro. Estas son cosas más o menos conocidas, así que, y que se pueden dar por obvias, así que prefiero detenerme en algunas que creo que son más subrayables. Por ejemplo, contempla el reglamento la creación de una autoridad nacional independiente encargada de la aplicación del reglamento. Esto es, la creación de esta asociación de carácter europeo, etcétera, no se haría ante una administración europea, para entendernos, sino que se haría por las administraciones nacionales. Se haría ante las administraciones nacionales. En nuestro caso, tenemos el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, los equivalentes de las comunidades autónomas. ¿Qué es muy relevante en este punto? Que, como viene siendo habitual en el derecho de la Unión Europea, configura esta autoridad como independiente. Esto es, fíjense, y esto se complementa con la creación, luego me detendré en ello, de un consejo de asociaciones dentro de la Unión Europea. Un consejo de asociaciones que es una autoridad de ámbito europeo integrado por los responsables de las autoridades independientes nacionales y 3 representantes de la Comisión Europea. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Lo primero, si saliera adelante, por supuesto, obligaría a contar con una autoridad independiente para gestionar el registro y velar por la aplicación de la normativa europea, en España. Pero es que es independiente esta autoridad, esto no lo dice el reglamento, pero solo es parcialmente independiente. Y este es el modelo que está siguiendo la Unión Europea en muchos otros ámbitos, por ejemplo, la supervisión económica, etcétera. Está obligando a los estados a crear autoridades independientes, como la CNMC, la CNMV, el Banco de España, etcétera, autoridades independientes de las autoridades nacionales, pero en realidad dependientes de las autoridades europeas. Y esto es porque en el modelo que se ha creado en ocasiones por razones muy justificadas para que no exista una colisión de intereses públicos, se supediten unos intereses generales a otros, pero también porque la Unión Europea carece de una implantación territorial, no tiene autoridades propias en el territorio de los Estados miembros, y desde hace muchos años está acudiendo a esta técnica que obliga a los Estados miembros a que sean ellos los que creen las autoridades nacionales con el derecho nacional, que las doten de recursos económicos, personales, etcétera, pero luego las configura de manera independiente respecto de los estados nacionales, pero no son independientes respecto de la Unión Europea. Y de hecho, el Consejo de Asociaciones, el de carácter europeo, está integrado por representantes de estas autoridades independientes nacionales y 3 miembros, como he dicho, de la Comisión Europea, 3 representantes. Y como una de las funciones que tiene este Consejo de Asociaciones Europeo es velar por la correcta aplicación del reglamento, dictar directrices a las autoridades nacionales, esto es, instrucciones de cómo tienen que actuar, dictar recomendaciones y gestiona un registro con altas, bajas, etc. Luego se crea un sistema de autoridades nacionales
de autoridades en materia de derecho de asociación, independientes respecto de las autoridades nacionales, pero dependientes respecto de la autoridad europea en materia de asociaciones. Luego, ¿cuáles son las características más sobresalientes del Estatuto Europeo de la Asociación? Bueno, no se aplica a sindicatos, organizaciones religiosas y partidos políticos, aunque no impide que se puedan promover, difundir ideas políticas o que también, imbuidos de un espíritu religioso, de la fe, se lleven a cabo actuaciones caritativas, etcétera. A esto sí se les aplicaría. Esto es, no se aplica solo a los sindicatos, a las organizaciones confesionales y a los partidos políticos. Para poder ser asociación europea hacen falta 3 miembros de al menos 2 Estados miembros de la Unión Europea, 2 Estados miembros distintos, personas físicas o jurídicas. Muy relevante, se puede crear ex novo o puede ser el resultado de una fusión, transformación, etcétera, respecto de entidades preexistentes. Esto es, asociaciones que fueran nacionales pueden, si prosperase esta iniciativa, podrían llegar a adquirir el estatuto de asociación europea si reúnen los requisitos y de esta forma, bueno, iba a decir se desembarazan, deja de aplicárseles directamente el derecho nacional y pasan a estar sometidas por el estatuto de la Asociación Europea. Adquieren personalidad jurídica con su inscripción en el registro. En el caso de España, la personalidad jurídica se adquiere desde el otorgamiento del acta de constitución, sin esperar al registro, aunque luego haya que inscribirlas. Se contemplan distintas categorías de asociados. Bueno, yo estoy utilizando la terminología asociados porque es la más extendida en el derecho español. El reglamento habla todo el tiempo de miembros, no habla de asociados, porque entiende que son entidades de base corporativa en las que lo relevante es que hay miembros con capacidad de decidir el futuro de la entidad, y habla todo el tiempo de miembros. Y puede haber distintas categorías con distintos derechos, pero distintos derechos de voto, asociados sin voto, honorarios que no pagan cuota pero sí tienen voto, u otros que reúnen los dos requisitos, son de pleno derecho, pagan cuota, tienen voto, etcétera. O sea, siempre y cuando esté claro en los estatutos, sean diferencias razonables, no discriminatorias, etcétera, se puede establecer un distinto régimen para los miembros. Prevé, por supuesto, que tengan una asamblea de miembros, integrada por todos sus miembros, un órgano de gobierno que será el Consejo de Administración, en nuestro caso es la Junta Directiva. En el derecho español no se suele utilizar, pero la Ley Orgánica de Asociaciones de lo que habla es de un órgano de representación. No exige explícitamente que sea un órgano colegiado, podría ser unipersonal. En el caso de la directiva sí que habla de un Consejo de Administración. Trata de fomentar el ejercicio de estos derechos a través de las nuevas tecnologías, lo que tiene todo el sentido, puesto que pretende que sean asociaciones que superen las fronteras, con implantación en distintos Estados miembros. Se regirían por este reglamento, por los estatutos de que se doten y subsidiariamente por el derecho nacional del Estado en el que tengan su domicilio, y lo no previsto. Y por último, se prevé la existencia de un sistema de recursos y reclamaciones que resolvería la autoridad europea en materia de asociaciones. Yo creo que estas son las notas más sobresalientes. La parte que no dice el reglamento, por supuesto, el mayor interés es la posibilidad que, si llegase a prosperar, la posibilidad que ofrecería a los ciudadanos de la Unión Europea de poder crear este tipo de asociaciones, afiliarse a ellas, utiliza este término, afiliación, participar activamente, etcétera, pero también tiene otra clave, yo creo, muy relevante, política, vinculada al momento actual, y es pensando en las tensiones que está teniendo la Unión Europea con Hungría y con Polonia, fundamentalmente. Si se crea el estatuto de una asociación europea, esto permitiría automáticamente que muchas de las asociaciones nacionales, aquí sí, utilizo el verbo, pudieran desembarazarse de las restricciones y limitaciones nacionales y pudieran seguir actuando en su propio territorio, mantener el domicilio, etcétera,
a condición de que tengan un socio, un miembro de otro Estado miembro, se acogerían al Estatuto de Asociación Europea. Y esto, claro, les dotaría de un blindaje extraordinario en las circunstancias actuales. Esta es una de las grandes ventajas y seguramente creo que será uno de los grandes inconvenientes para que salga adelante la propuesta, ¿no? Pero, en fin, no quería dejar de compartirlo. Hasta aquí lo que hace al reglamento sobre la asociación, el Estatuto de la Asociación Europea. Vamos a ver ahora las principales características de la propuesta de directiva. Esta, lo recuerdo, aunque ya lo he señalado, no se dirige solo a las asociaciones, sino con carácter general a las entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuál es, según se explicita en el propio texto, la finalidad de la propuesta? Crear un entorno propicio para que con él se pueda contribuir al funcionamiento del mercado interior. Como ven, este es un elemento esencial y de hecho, si se llegase a adoptar, se propone que se haga tomando como base el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite profundizar en el mercado interior. Como señalaba al principio de mi intervención, este tipo de regulaciones del derecho de la Unión Europea configuran el sector no lucrativo, etcétera, por supuesto, son regulaciones sectoriales, pero también establecen importantes límites y restricciones u obligaciones a los Estados miembros, porque de lo que se trata, lo que busca es configurarlo de acuerdo con unas ideas, unos criterios, unos principios y se trata de impedir, de evitar al mismo tiempo que los Estados con sus legislaciones lo vacíen de contenido, deformen este modelo, en este caso, de entidad sin ánimo de lucro. Entonces, contiene una serie de garantías y, por ejemplo, el artículo 4 de la propuesta se refiere a lo que denomina normas mínimas. Y es que esta directiva contiene unos estándares, unos criterios, unas reglas mínimas que serán las que configuren las entidades sin ánimo de lucro. Y las llama dispone así: los Estados miembros, artículo 4, velarán por que las organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión disfruten de las garantías mínimas previstas en la presente directiva. Luego, se concibe como una directiva de garantías para las entidades sin ánimo de lucro y son garantías normalmente no respecto de terceros, que eso está suficientemente cubierto por los derechos nacionales, sino respecto de los propios Estados. Y de hecho, en el apartado 2 establece que se podrán aplicar límites por los Estados a estas garantías únicamente cuando sean necesarias y proporcionadas para responder a objetivos de interés general reconocidos por el derecho de la Unión, o sea, solo cuando el derecho de la Unión establezca estos objetivos de interés general y que los puedan hacer incompatibles con la regulación de las entidades sin ánimo de lucro, o para proteger otros derechos y libertades fundamentales de ciudadanos. Luego, como ven, la configuración es claramente garantista de las entidades sin ánimo de lucro respecto de la actuación de los Estados. Esto no impide que los Estados miembros puedan introducir o mantener las disposiciones que sean más favorables. Luego es una directiva de mínimos desde el punto de vista de las garantías. La directiva dispone, al igual que hace la propuesta de reglamento, diferencia entre la independencia de estas entidades sin ánimo de lucro y su autonomía. Y yo creo que esta es una idea que tendrá que ajustar el texto en el futuro, porque precisamente por la distinción que señalé, tratándose de entidades que pueden revestir, algunas de ellas, la forma jurídica de fundación, precisamente por su estructura interna lo que les falta es autonomía. Existe un solo órgano de gobierno, que es el patronato, y no tiene en el derecho español y en otros muchos, la mayoría de los derechos de la Unión Europea, no tiene reconocidas la totalidad de la totalidad de las capacidades para decidir sobre el futuro de la entidad. Esa es la diferencia fundamental entre entidades de base asociativa o de base institucional. Esto es, en unas tiene miembros y estos en la asamblea deciden el futuro de la organización. Si modifican los estatutos, si la fusionan con otra entidad,
si se marcan nuevos fines, nuevas actividades, si la disuelven, etcétera. Deciden sobre la organización. En cambio, en las entidades de base fundacional, la voluntad primigenia les viene establecida desde fuera y aunque el patronato tiene capacidad para poder modificar estatutos, etcétera, pero está limitado por la voluntad inicial. Y precisamente para poder complementarla, como tiene una asamblea de miembros, tiene que acudir a la figura del protectorado. Luego, estructuralmente no es una organización autónoma y yo creo que aquí con cierto mimetismo se ha trasladado esta distinción del reglamento a la directiva y yo creo que esto necesitará un ajuste. Un elemento muy relevante y que contrasta con el derecho español es que no se trata de una regulación del altruismo, como decía al principio, o de la beneficencia, utilicen el adjetivo que quieran, o el sustantivo que quieran, sinónimo de estos, sino que el eje común, el común denominador que tienen todas estas organizaciones es que carecen de ánimo de lucro. Y esto es muy relevante, lo diré por lo siguiente. Se trata de una directiva dirigida a entidades sin ánimo de lucro, no necesariamente entidades que persigan el interés general. De hecho, en los requisitos no se establece en los requisitos de constitución de estas entidades que persigan el interés general o la utilidad pública. Esto se disocia. La directiva contempla, por un lado, las entidades sin ánimo de lucro, que son todas ellas, y luego algunas que libremente podrán optar a ser entidades de utilidad pública. Esto es, altruistas, benéficas, filantrópicas, con la denominación que quieran, pero son dos categorías distintas. Lo que caracteriza a todas ellas es su finalidad sin ánimo de lucro, que por supuesto supone que no van a repartir beneficios, que pueden llevar a cabo actividades económicas, pero todo se reinvierte, se destina en las actividades propias, etcétera, pero no exige que persigan fines de interés general. En el derecho español, para las asociaciones sí ocurre esto, pero para las fundaciones no. Esto es, solo pueden existir fundaciones de interés general. En cambio, esta directiva contempla que pueda darse varias combinaciones y es, según que sean de utilidad pública o según la estructura interna, la directiva, la terminología que utiliza para diferenciar lo que yo he llamado de base corporativa o asociativa o de base institucional o fundacional, o sea, asociaciones y fundaciones para entendernos, utiliza la denominación según que sean de afiliación de miembros o de no afiliación de miembros. Lo relevante es que se dotan con un patrimonio, etcétera. Entonces, con esta combinación salen, en principio, 4 posibilidades, 4 opciones y una quinta que añadiré posteriormente. De acuerdo con la directiva, serían posibles entidades, todas ellas sin ánimo de lucro, este es el común denominador, de naturaleza asociativa, pero que no sean de utilidad pública, que no necesariamente persigan fines de interés general. Esta es la primera. Entidades de base asociativa, pero de utilidad pública. Entidades de base fundacional, o de no afiliativa, que es lo que dice la directiva, de utilidad pública. De base fundacional sin utilidad pública, que estas no las reconoce el derecho español. Y además, luego iré a ello, para la directiva no es un elemento esencial que deban tener personalidad jurídica. Esto debe ser una decisión de los miembros. Debe quedar a decisión de la entidad sin ánimo de lucro si quiere optar a la personalidad jurídica o no. Así que se incorporaría un quinto elemento y pueden tener personalidad jurídica o no tenerla. Luego volveré a esto de la personalidad jurídica. En todo caso, en la parte que me interesa ahora, les diría que retengan todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación deben carecer de ánimo de lucro. Esto no plantea especiales problemas. Pueden revestir 2 formas en cuanto a su estructura interna, de tipo asociativo o fundacional, o como dice la directiva, afiliación con miembros o sin afiliación de miembros. Y pueden ser o bien de utilidad pública o no de utilidad pública, que se propongan otros fines, que de acuerdo con este pluralismo social al que he hecho referencia antes, se admiten todos los fines con tal de que no sean ilícitos, vayan o atenten contra los objetivos, los principios informadores de la Unión Europea, que en el fondo son el Estado de Derecho, la democracia, el respeto de los derechos fundamentales, los valores que leí al principio.
Personalidad jurídica, que es la otra cuestión. Para la directiva es importante que la sociedad civil, que es lo que trata de reforzar, tenga a su disposición una amplia gama, un abanico de posibilidades organizativas. Y hemos visto todas ellas no lucrativas, porque es el elemento caracterizador de estas entidades, pero puede ser interés general o utilidad pública, es la denominación que utiliza, o no utilidad pública, estructura asociativa, estructura fundacional, y elemento de la personalidad jurídica también es una opción para la directiva. Dice así el artículo 12, apartado 1, y lo impone como una obligación para los Estados. Los Estados miembros velarán por que una organización sin ánimo de lucro en su territorio sea libre de decidir si adquiere personalidad jurídica, aunque podrá reservar la personalidad jurídica solo para determinadas entidades, pero debe ofrecer la posibilidad de que haya entidades, organizaciones sin ánimo de lucro sin personalidad jurídica. Por supuesto, si no tienen personalidad jurídica, los ingresos, el patrimonio que tenga, etcétera, se atribuye a quienes la conforman. Si tiene personalidad jurídica, es la propia organización la que la tienen. Desde el momento en que empiece a tener, entiendo, unos activos, ingresos recurrentes, etcétera. O sea, cuando haya de por medio caudales y no solo una actividad en la que se pone en común la actuación de los integrantes, interesará más tener personalidad jurídica. Pero en todo caso, para la directiva, esta es una opción que los estados deben respetar. Y de hecho, cita la Carta del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que las organizaciones, lo dice así en el preámbulo, las organizaciones sin ánimo de lucro tienen derecho a existir y a operar, incluso, bueno, si su registro ha rechazado de forma arbitraria la inscripción y el otorgamiento de la personalidad jurídica. Es muy relevante que sean ellas las que puedan elegir. Voy a superar ligeramente el tiempo, pero no mucho, porque sí que querría que pueda haber un debate incluso entre nosotros. Subraya el derecho a la buena administración. Este es uno de los derechos fundamentales recogidos en la Carta, que en principio, como tal, yo diría que no aporta demasiado respecto al derecho español, porque esto se desglosa luego en una serie de derechos, pero que en nuestro caso son obligaciones que la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Régimen Jurídico del sector público imponen a las administraciones españolas: dar también de audiencia, notificar, motivar las decisiones, etcétera. Pero sí hay un aspecto que querría subrayar, y es que este derecho a la buena administración, que, insisto, ya se recoge en la Carta de la Unión Europea, tiene dos manifestaciones en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro. Por una parte, es que en materia de control y supervisión de estas entidades, y esto incluye prácticas administrativas y también la normativa que las regule. Esto es la legislación, las disposiciones reglamentarias y luego su aplicación. Dice así, artículo 7, esto impide o exige garantizar que tales normas y prácticas no sean, por regla general, más exigentes que las aplicables a las empresas privadas. En algunos ámbitos, yo creo que aquí, en el derecho español, son mucho más exigentes, digo, para organizaciones, sobre todo de pequeño tamaño. Entonces, este sería un principio muy importante. Y luego, forma parte del derecho a la buena administración, o sea, lo reconoce como un derecho de las organizaciones, que la supervisión se lleve a cabo con independencia. Esto es, que sean autoridades independientes, el protectorado, quien lleve a cabo la supervisión, y lo reconoce como un derecho, en este caso nada menos que como una manifestación de un derecho fundamental de la Carta. Insisto, esto es una propuesta simplemente, pero deduce de la Carta una serie de derechos para las entidades, y uno de ellos es este. Muy relevante, la tutela judicial efectiva. Aunque la denomina así, en realidad la desglosa en dos tipos de tutelas, una en vía administrativa y otra judicial, la posibilidad de presentar recursos, reclamaciones y, por supuesto, también ante autoridades administrativas, y pone ejemplos de autoridades independientes, defensor del pueblo, dependiendo de los Estados miembros, y, por supuesto, también de llevar las controversias
ante los tribunales. ¿Qué es lo que quería subrayar aquí? Y lo que me parecía relevante, que aquí es donde se pone de manifiesto y se ve la concepción más amplia y moderna, yo creo que de 360 grados, que tiene el derecho de la Unión Europea respecto a las entidades sin ánimo de lucro. No pone solo, pensando en los sujetos, aquí desde el momento en que estamos hablando de derecho a la tutela judicial efectiva, es quién se puede considerar perjudicado por alguna decisión y se le reconoce el derecho de llevarlo a los tribunales. Pues no se centra exclusivamente en las organizaciones, en los miembros, en los asociados o en los fundadores, sino que abre el abanico a todos los sujetos que participan o se benefician de estas entidades y reconoce legitimación activa como interesados, por supuesto, los fundadores, pero los donantes, los directivos, los voluntarios y los beneficiarios de las organizaciones. Estas se justifican por la atención a los beneficiarios, pero encauzan la cooperación, el altruismo de personas, son entidades sin ánimo de lucro, y en ocasiones es mediante la aportación de medios materiales con una gran donación o con pequeñas donaciones a lo largo de la vida, o con el propio trabajo, sea como directivos o como meros voluntarios de a pie. Y a todos ellos se les reconoce la legitimación activa. Este reconocimiento de la legitimación activa solo cobra sentido si se están concibiendo las organizaciones de una forma más amplia, mucho más amplia, de lo que hacemos en el derecho español. Se prevé además que cuando se presente un recurso tenga carácter suspensivo automático, porque insisto, está vinculado al pluralismo social, a la libertad de expresión, a derechos y libertades de la sociedad civil. Que tenga carácter suspensivo, salvo que se trate de la aplicación de disposiciones penales. Esto es, que se entienda que se ha cometido algún delito y se trata de corregir, pero como regla general tendrán carácter suspensivo. La utilidad pública. Bueno, ya les dije que este es un elemento opcional y distinto de la configuración como entidades sin ánimo de lucro. No está regulando la beneficencia, no está regulando el altruismo ni la filantropía. Están regulando entidades que no distribuyen beneficios, que no están hechas para ganar dinero, sino para colaborar, una manifestación de la sociedad civil. Pero sí se contempla que todas estas organizaciones puedan optar a un régimen de utilidad pública, de interés general, y acogiéndose a los beneficios fiscales que nos establecen, unos mínimos. Estos dependerán de cada estado, y es beneficios fiscales, posibilidad de acceder a subvenciones, ser donatarios en el caso de bienes de las administraciones públicas. En general, el tipo de favor que el ordenamiento jurídico establece para las entidades sin ánimo de lucro. Blindaje, no lo llama así la directiva evidentemente, blindaje de estas organizaciones respecto de los estados. Como se basa en una serie, en que su fundamento es una serie de libertades, incluidas las económicas, para la creación de un mercado interior, establece que las restricciones que puedan imponer los estados tengan que responder a los principios de necesidad, proporcionalidad, y se conciban, sobre todo, la disolución o la suspensión de actividades como el último recurso. De manera que antes de que se lleve a cabo una decisión de este tipo, puedan rectificarse o remediarse las prácticas, irregularidades o desviaciones que se hayan detectado. En este sentido, por ejemplo, el artículo 9 dispone que los Estados miembros velarán por la libertad de las organizaciones sin ánimo de lucro para determinar sus objetivos, que solo podrán limitarse por motivos excepcionales de seguridad pública, incluidas todas las opciones políticas. Se exige, además, dentro del derecho a la buena administración, garantizar que las entidades sin ánimo de lucro que infrinjan disposiciones legales, o sea, cuando contraríen el ordenamiento jurídico, reciban una notificación adecuada de la presunta infracción y tengan numerosas oportunidades de corregir las infracciones de carácter administrativo. Artículo 15, sobre terminación, prohibición y disolución. Los Estados miembros garantizarán
que la terminación, prohibición o disolución involuntarias de estas organizaciones solo pueda ser consecuencia de infracciones del derecho nacional que no puedan rectificarse ni remediarse. ¿Por qué digo esto? Estoy pensando en la ley española 20-2022 de memoria democrática. No me refiero a la disolución de la Fundación Franco, que además tal y como se configura es incompatible con concebirla con algo de interés general, altruista. No, me estoy refiriendo a otra disposición que afecta a todas las fundaciones españolas. Dice así la disposición adicional quinta, que ya está en vigor, sobre extinción de fundaciones. Al amparo dispuesto en la Ley de Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. Y luego regula la Fundación Franco, está pensando en ella. Pero la parte que me interesa es, para el conjunto de las fundaciones españolas, se disolverán si no persiguen fines de interés general o realizan actividades contrarias al mismo. Y la disolución es automática, se tiene que llevar a cabo en los tribunales, pero en el momento en que incurra en este supuesto, se produce la causa de disolución. Esto tiene muy mal encaje con el planteamiento que el derecho de la Unión Europea hace, y esto es muy importante, de los actuales principios, están vigentes, sobre todo el principio de proporcionalidad. Antes de llevar a cabo una disolución de este tipo, debe darse la oportunidad a la entidad para que rectifique, para que corrija, modifique sus estatutos, adopte unos nuevos fines, dirija sus activos a otras actividades, etc. Se contempla, como decía, como un último recurso. Es incompatible el que se lleve a cabo con el automatismo con el que se ha contemplado. Es verdad que en este caso yo creo que es una mala legislación porque estaba pensando en una sola fundación y en lugar de hacer una ley singular, porque no tiene buena cabida en nuestra Constitución, se ha hecho una regulación de carácter general que puede dañar a otras fundaciones. Entonces, yo creo que desde este punto de vista son interesantes las garantías que incorpora la directiva. Estoy acabando. Las transformaciones. Esta es ¿Qué es la transformación? Es que una persona jurídica con una determinada forma se pueda transformar, por las razones que sea, convertirse en una forma jurídica distinta. La entidad que surgió como una asociación, por razones de conveniencia o por lo que sea, quiere transformarse en fundación sin tenerse que extinguir, poner fin a las relaciones jurídicas, etcétera, o al revés, es fundación y quiere transformarse en asociación. Esto es una propuesta que desde la Asociación de Fundaciones se lleva defendiendo desde hace muchísimos años. Llegó a estar en un anteproyecto de ley, pero ha encontrado siempre el rechazo de las autoridades españolas. Curiosamente, luego se ha admitido para el ámbito del sector público institucional, donde se permiten fácilmente las transformaciones de unas entidades en otras y tiene toda la lógica para dar flexibilidad y dar continuidad a las relaciones laborales, contractuales, etcétera, pero a las entidades sin ánimo de lucro no se les permite. Bueno, pues afortunadamente el derecho de la Unión Europea no es tan inflexible como el derecho español y contempla que se pueda, como un derecho de las organizaciones, que se pueda llevar a cabo no solo en el derecho interno, sino con organizaciones de otros estados, fusionarse entidades de distinta naturaleza jurídica, ellas decidirán en qué acaban convirtiéndose o transformarse de una a otra, etc. O sea, esto está presidido por la idea de flexibilidad. Bueno, como no hemos sido capaces de convencer a nuestras autoridades, pues si nos viene de Bruselas, pues bienvenido sea, ¿no? Y ya concluyo con la última de las ideas y luego una reflexión que tiene que ver con la financiación. Claro, como toda esta propuesta se basa en el fortalecimiento del mercado interior, ahondar, etcétera, tiene un componente económico muy relevante y en el caso de las entidades sin ánimo de lucro es relevantísimo, y lo puso de manifiesto Isabel, no solo en materia de fiscalidad, sino en sentido amplio, la financiación. Y lo que reconoce es una libertad general de las entidades sin ánimo de lucro para la captación de fondos, libre utilización de activos, dice así el artículo 20, los Estados miembros eliminarán cualquier obstáculo que afecte a la capacidad de estas organizaciones para solicitar, recibir, organizar o donar recursos, incluidos los financieros, etcétera, por supuesto, respetando las disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y respetando la normativa, etcétera. ¿Por qué es muy relevante esto?
Porque las autoridades, porque la Unión Europea, en este caso el Parlamento, es muy consciente de que una de las principales fuentes de financiación de las entidades sin ánimo de lucro, sobre todo de las que son de utilidad pública, son las subvenciones públicas. Y esto es aplicación de los principios de libertad de movimiento de capitales, de las libertades económicas, de la existencia de un mercado interior. Pues bien, dice así el artículo 21, financiación pública. Los Estados miembros velarán porque la financiación pública se ponga a disposición y se asigne a organizaciones sin ánimo de lucro mediante procedimientos claros, transparentes y no discriminatorios. Esto parece evidente, pero en España tenemos una regulación de subvenciones que obedece a estos principios y simultáneamente, de manera paralela a ella, una regulación que habilita las denominadas subvenciones nominativas, que se pueden otorgar a entidades sin ánimo de lucro en los presupuestos generales, los presupuestos de las corporaciones municipales, etcétera. Se hace frecuentemente y en ocasiones por cantidades multimillonarias. Lo digo porque no es el acceso en ocasiones a millones de euros por una sola partida de subvenciones. Y no estoy poniendo de manifiesto que haya mala gestión de los fondos públicos, porque seguro que se destinan bien. No es esta la cuestión, es que se está excluyendo a otras entidades sin ánimo de lucro de la posibilidad de acceder a ellos. Y esta directiva trata de ponerle límite con fundamento en el mercado interior, en la igualdad de trato, las libertades que se recogen en los tratados. Concluyo aquí mi intervención. Entonces, yo creo que estas propuestas normativas incluyen, responden a unos planteamientos modernizadores muy actuales del sector no lucrativo. Dudo mucho de que salgan adelante, pero incluso si no salen adelante, creo que son muy relevantes porque nos pueden servir de referencia para pensar cómo modernizar nuestro derecho de asociaciones, fundaciones. No hace falta que se establezca en una directiva, que lo impongan las autoridades de la Unión Europea. Nosotros mismos podemos ser capaces de hacerlo, no hace falta. Y aquí tenemos unas cuantas ideas muy valiosas. Y también creo que son muy relevantes estas ideas porque muchas de ellas lo que contienen no son solo propuestas de futuro, sino interpretaciones del derecho que está actualmente vigente, de los tratados. Vivimos en una Unión Europea con un mercado interior, con libertades económicas, principios de no discriminación, reconocimiento de la pluralidad social, no solo política. Y de estas ideas, de estos principios vigentes, la norma deduce, para el caso de las entidades no lucrativas, una serie de límites para los estados, que creo que son plenamente aplicables, incluso si no se llegan a adoptar estas normas. Y estoy pensando en la dimensión del pluralismo, que no es solo político. El entendimiento del principio de proporcionalidad como último recurso antes de disolver una entidad, incluso si deja de perseguir fines de interés general o incurre en irregularidades, hay que dar la oportunidad de que pueda rectificar, de que pueda modificar sus estatutos, etc. Y las libertades económicas exigen un acceso en pie de igualdad de todas las entidades a los recursos públicos, en este caso a las subvenciones. La figura de las subvenciones nominativas, sobre todo cuando tienen una gran relevancia económica, son una anomalía desde este punto de vista. En fin, estas son, a mí me ha parecido interesantísimo el texto. Creo que se nota un poco en la forma que lo expreso, ¿no? Así que no he pretendido ocultarlo y quería compartirlo con todos ustedes, así que ha sido un placer poder tener esta oportunidad. Y ahora, pues no sé si abrimos un debate, preguntas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo casi iba a pedir un aplauso porque efectivamente el entusiasmo se nota, ¿eh? Pero es verdad que coincido, claro, que desde el sector veamos esto con entusiasmo no tiene mucho mérito, es bastante normal, pero yo creo que después de escucharte y de hacer este análisis y esta casi disección de esta iniciativa, creo que nos podemos reafirmar en que tiene elementos muy, muy interesantes. Es decir, efectivamente, desde un punto de vista político y también quizá jurídico es complicado que esto vaya adelante, eso hay que anticiparlo, porque de hecho no queremos generar unas expectativas como las que se generó con el Estatuto Europeo de Fundaciones, ¿no? Pero también es verdad que es una propuesta, yo creo que mucho más realista, como tú dices, mucho más moderna,
que casi pone por escrito elementos que desde el sector, no solo desde las fundaciones, desde las asociaciones, se llevan poniendo encima de la mesa mucho tiempo y que parece que han sido bien captadas, ¿no? Y bien plasmadas en un instrumento legal. A mí particularmente desde el principio me parecía muy interesante y sin embargo parece que es lo que la Comisión no tiene claro, precisamente la directiva. O sea, por dos motivos. Uno, porque es una directiva de estándares mínimos que puede ser muy efectiva en algunos países en los que efectivamente estas organizaciones están, bueno, podemos decir, amenazadas claramente, ¿no? En otros en las que, aunque no estén, no siempre la regulación es acorde, a veces incluso con las normas más importantes, ¿no? Pero sobre todo porque regula de una manera unida asociaciones y fundaciones, que yo creo que vamos hacia eso, vamos hacia un concepto de entidad sin ánimo de lucro mucho más material, menos formal, en el que lo importante no es exactamente la forma jurídica que adoptes, si es asociación o es fundación. Y también porque de cara a una posible reforma de nuestro régimen fundacional y asociativo, y el asociativo se va a llevar a cabo, o al menos lo que he leído es que se ha organizado una comisión dentro del Ministerio del Interior precisamente para regular los supuestos o para estudiar los supuestos de extinción de asociaciones, ¿no? Porque, bueno, pues a raíz de los supuestos de extinción también de fundaciones, pero que contiene incluso elementos tan, bueno, no tan novedosos. O sea, el tema de la independencia de la supervisión, llevamos mucho tiempo hablando de ello, pero yo ahora mismo estaba pensando, ¿por qué no una supervisión o una comisión al modo de la Charity Commission de supervisión de asociaciones de utilidad pública y fundaciones? Perdona, Isabel, y eso, como ya es debate, te interrumpo. Además tenemos confianza. No solo eso, sino un aspecto que está defendiendo la Asociación de Fundaciones en el ámbito europeo. En el ámbito nacional, lo que exige la asociación, perdón, el reglamento y la directiva es que se ejerza con independencia, pero en el ámbito europeo queda claro que es una institución colegiada. Y esta es una propuesta muy relevante que lleva haciendo la Asociación Española de Fundaciones, y es en una materia en la que existen tantos conceptos jurídicos indeterminados, discrecionalidad, o sea que hay un margen de apreciación grande por parte de las autoridades. No lo debe decidir un órgano unipersonal, una sola persona. Aquí debería haber un órgano colegiado con representación, no digo del sector, que puede arrimar el asco a sus sardinas, sino con, no sé, pues, profesores, antiguos funcionarios, antiguos abogados, economistas que se dediquen a la materia y que aporten otra visión y que sea objeto de, bueno, de una discusión, de elementos consensuados, porque esto permite tener en cuenta más los intereses contrapuestos y los distintos puntos de vista. Exacto. Por eso coincido que desde luego es una concepción bastante más moderna. O sea, al final me quedo con qué tipos de entidades tendrían cabida. Asociaciones no de utilidad pública, asociaciones de utilidad pública, fundaciones no de utilidad pública y fundaciones de utilidad pública, inscritas o no inscritas, pero que eso ya dependería también, ¿no?, de la aplicación supletoria de cada derecho a efectos también de la responsabilidad, que es una de las preguntas o de los comentarios que surgían en el chat. Si queréis abrimos un turno de preguntas. Bueno, ahora te voy trasladando lo que va apareciendo aquí, aunque algunas son preguntas que no sé si son tanto para el debate como preguntas concretas. También para los que estáis aquí, por favor, pedid la palabra. No sé si los que están fuera pueden pedir la palabra y pueden intervenir directamente por el micro. No, lo tienen que hacer a través del chat. No sé si por aquí hay algún comentario para ir dando turnos de palabra mientras voy leyendo las preguntas. Bueno, hay una que es cómo se prevé en el proyecto de directiva la fiscalidad de las personas no lucrativas y las aportaciones que reciban. No se prevé, pero no se prevé porque no es una competencia de la Unión Europea. Lo que pasa que sí que es verdad que desde el punto de vista fiscal un instrumento como este facilitaría lo que yo decía al principio, esto de la comparabilidad, ¿no? Es decir, vamos modificando las legislaciones nacionales porque los pronunciamientos del Tribunal de Justicia pues van en el sentido de no se puede discriminar a unas entidades sin ánimo de lucro de un país en otro, pero dice, siempre que sean comparables, claro que es comparable, cada uno compara con lo suyo, ¿no? Entonces nosotros comparamos con lo que dice la ley 49 y los demás con lo que dicen sus leyes generalmente fiscales. Esto por lo menos nos daría ese mínimo, esos estándares mínimos
para considerar que una entidad extranjera es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque la referencia sería el derecho europeo y sería más sencillo, con lo cual yo creo que lo facilitaría, pero a efectos de fiscalidad no se prevé. Hay alguna cuestión, pero bueno, yo creo que tiene que ver con la personalidad, el tener una personalidad propia. Dices, una comunidad de bienes, no, bueno, no solo puede tener caudales económicos, sino para poder tener responsabilidad por los hechos que haga, ¿no? Imagine que la entidad sin personalidad jurídica da consejos legales y resultan equivocados. Pero bueno, es un tema de responsabilidad, entiendo, claro, yo creo que se regula en realidad. hay un elemento importante, ¿no? Que es que son organizaciones sin ánimo de lucro, o sea, se reúnen personas o ponen en común bienes, activos, recursos, etcétera, pero sin ningún ánimo de ganancias, por supuesto. Y queda la opción de estas personas, o sea, sobre todo esto se ve, yo creo que con asociaciones de hecho, quiero decir, que no tengan reconocida personalidad jurídica, que no se han constituido como tales, pero funcionan con unos estatutos, con órganos de gobierno, etcétera, sin personalidad jurídica. Y, por supuesto, todos los efectos jurídicos se atribuirían a los integrantes. Exacto. ¿No? Entonces, ahí es donde cada uno decidirá, vamos, yo lo decidiría, pero exacto, una persona jurídica, pero... Por eso digo, pero que no es... O sea, yo nunca me metería una organización sin ánimo de lucro con alguien como yo. Entonces, o sea, mejor que esté inscrita. De hecho, bueno, es verdad que es un punto que siempre surge porque obligar a la inscripción podría ser contrario, sobre todo en el caso de las asociaciones, al ordenamiento interno y a las constituciones de cada país. Entonces, yo creo que es la razón por la que no se dice en esta iniciativa, ni en la directiva, ni en la propuesta de reglamento que tienen que ser inscritas, ¿no? Sino que ahí se aplique supletoriamente el derecho de cada país y las consecuencias jurídicas, pues las que sean. Hay varias preguntas a raíz de lo de la transformación de asociación en fundación, de fundación en asociación. Si una sociedad civil sin ánimo de lucro con la ley actual puede transformarse en asociación, si es posible la transformación de una sociedad mercantil en fundación o viceversa. Claro, la transformación como tal no existe, no se contempla en absoluto. Y aquí se recoge como una garantía, como un derecho de las organizaciones y un deber para los estados velar porque se pueda hacer efectivo en el derecho interno respecto de organizaciones de otros estados miembros. Entonces, yo creo que es una de las grandes aportaciones, y yo nunca he entendido esa rigidez. O sea, entiendo para que se respete la prohibición de ánimo de lucro, que una fundación que ha podido acumular un patrimonio muy grande no se convierta en una sociedad limitada y se repartan los beneficios. Eso es evidente, pero al revés. Claro, aquí lo único que existe, que sí se ha producido, pero no es tampoco una transformación exactamente, es una cesión global de activos y pasivos de sociedad a fundación o de asociación a fundación. El camino contrario es más complicado, o la absorción de una sociedad participada por una fundación a través de esa cesión global. Lo complicado es el camino contrario, que como decía Jorge, yo creo que con este instrumento tampoco tendría cabida porque se pervertiría, digamos, esa ausencia de ánimo de lucro, precisamente pasando a una forma lucrativa en cuanto a la distribución. Pero esa es la operación que ha habido que adoptar como subterfugio ante la falta de una regulación. Exacto, y las asociaciones no era propiamente una asociación, perdón, una transformación, es la persona jurídica acaba extinguiéndose y antes de extinguir crea otra organización paralela, paulatinamente, por supuesto, comunicándoselo a las autoridades, etcétera, va cediéndole los activos, va asumiendo poco a poco la actividad, se lo tiene que comunicar a los donantes, todas las personas con las que se relaciona, beneficiarios, benefactores, con aquellos con los que tiene contratos. Hay que reconocer la antigüedad de los trabajadores. Es muy complejo, es innecesariamente complejo. Es una operación que se podría hacer de forma mucho más sencilla con una transformación, y es que hay una continuidad en la persona jurídica, solo que cambia la forma. Si me permiten la metáfora, es que además lo contempla la ley de régimen jurídico del sector público. Está bien que lo haya contemplado, pero luego lo confunde y a la hora de definir en qué consiste, habla de una cesión global de activos y se está confundiendo las cosas. A ver, una transformación, para entendernos, es como una metamorfosis en el mundo animal. Naces renacuajo y luego vas perdiendo los rabos, empiezas a desarrollar patas y te conviertes en rana, pero el ser vivo es el mismo. Eso es una transformación. Lo de cesión global de activos, etcétera, eso es un cangrejo ermitaño que se le queda pequeña la concha que había ocupado, la abandona muy rápido y se acoge a otra más grande.
pero cambia de concha, ¿no? No, efectivamente, y aún así también, bueno, con el tema del antiguo... Relacionado con la zoología, creo. Dos temas. Una parte muy interesante, en mi caso, también notado muchas veces con muchas casos de no poder reaccionar al tiempo rápido, el tiempo importante para que poder asociación entonces me parece muy interesante y luego aparte de lo mismo se ha planteado el tema aquí no. Además porque se contempla que son, lo que pasa es que no recuerdo la dicción de toda la propuesta, pero sí queda claro que son iniciativas de la sociedad, ¿no? Son libertades individuales, ¿no? Totalmente. Sí. De hecho, sí, es algo que yo creo que o sea, por decirlo de alguna manera, yo creo que sería, si aquí se mete el elemento de las fundaciones públicas, yo creo que se rompería completamente cualquiera de estas iniciativas, porque ahí sí que en el ámbito comunitario yo creo que se distingue muy bien y generalmente, digamos, a favor de considerar cualquier cosa que parezca pública como pública y no como privada, ¿no? O sea, incluso el concepto, lo comentábamos esta mañana, que el concepto de organismo público, ¿no? Desde el punto de vista comunitario, va mucho más allá de lo que nosotros formalmente incluso podamos considerar como público, con lo cual yo creo que es un elemento que conviviría mal. Es verdad aquí. que, por ejemplo, en la definición, el artículo 2, apartado 2, que es el ámbito de aplicación, es tan amplio que yo creo que sí tendrían cabida, pero creo que no está pensando en eso, sobre todo por el fundamento en el que tenía. La cuestión de las libertades, si ya es la profundización en el mercado interior, es distinto, porque puede ser empresas públicas, las propias autoridades, pero dice así: en virtud de la presente directiva se entenderá por organización sin ánimo de lucro toda asociación voluntaria y permanente de personas físicas o jurídicas con un interés, actividad o finalidad comunes, así como toda organización no basada en la afiliación y cuyos activos se destinen a la consecución de un objetivo específico, tales como fundaciones. O sea, que en principio podría tener cabida. Sí. El comentario que haces yo creo que es interesante también porque, claro, ahora se habla mucho de la empresa social y efectivamente uno puede pensar, oye, ¿y la empresa social entra aquí? ¿Qué es la empresa social? ¿Es otra cosa? Aquí en ningún momento, desde luego, se habla de empresa. Lo que sí que deja claro, y como decía Jorge, no hace hincapié tanto en el interés general como en la ausencia de ánimo de lucro. Y dice, persiga un fin principal que no sea generar beneficios, lo que significa que si se obtienen beneficios de las actividades de la organización, no pueden distribuirse como tales entre sus miembros, fundadores ni cualquier otra parte privada, sino que deben invertirse para la consecución de sus objetivos, ¿no? Yo francamente creo que aquí no está pensando en la empresa social, pero también pone unos ciertos límites, es decir, porque claro, que no permita la distribución de beneficios, vale con que los socios se autolimiten y digan no vamos a repartir beneficios, o en el derecho nacional tendría que acogerse a alguna forma que ni siquiera legalmente permita esa distribución de beneficios. O sea, es una buena pregunta y es un buen debate. Yo creo que no están pensando, yo creo que aquí se está pensando en asociaciones y fundaciones, sí, pero ahí, claramente, pero es una duda que surge ahí. Aunque no, yo en su momento estudié el derecho del Reino Unido, que sé que no se aplica porque no se han abandonado, pero lo digo porque no sé si en el derecho irlandés hay algo parecido, pero para ellos la gran categoría son las charities, o sea, para entendernos, entidades caritativas o altruistas, y dentro de ellas, de hecho no existía la figura de la fundación, lo que contempla son asociaciones o sociedades mercantiles que limitan estatutariamente la posibilidad de repartir beneficios, pero tienen accionistas, socios, consejo de administración, etcétera, pero simplemente como forma organizativa muy desarrollada además, y se dedican a actividades altruistas. Y estas sí, claramente se incluirían aquí. Totalmente. Serían de las de base de afiliación y con miembros, ¿no? Exacto. Exacto, sí. La cuestión es si entrarían entidades de capital. O sea, yo creo que la pregunta, como habla de personas y habla de patrimonio, no habla exactamente de capital, yo creo que ahí a lo mejor estaría la diferencia, pero bueno, es una cuestión que efectivamente queda por ahí
Bueno, hay más comentarios. Hay uno que, que quieren saber qué directiva es porque han entrado tarde. Bueno, lo he puesto en el chat exactamente el nombre de la iniciativa. No puedo buscar aquí en internet para poneros el link, pero si nos lo mandamos después, esto no es una directiva en vigor, es una propuesta, una resolución del Parlamento instando a la Comisión a aprobar o a promover un reglamento y una directiva que regule asociaciones europeas por un lado y estándares mínimos para entidades sin ánimo de lucro por otro. Hay otra cuestión, dice: buenas tardes, soy Miguel Gardeñes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido una excelente presentación que me ha sugerido muchas preguntas y entre ellas veo complejo el tema de la obligación de los estados de prever las entidades sin personalidad jurídica. Se está pensando en la figura del trust anglosajón, esto es un fondo patrimonial independiente y protegido. Con respecto a los posibles tipos de fundaciones, si se admitiera la fundación que no fuera de utilidad pública, ¿se estaría abriendo la puerta a las fundaciones familiares o de interés privado como existen en otros estados? A ver, yo creo que la figura del trust claramente entraría aquí. Hay que pensar que, claro, esto se concibe para todos los estados miembros y con las diferencias culturales en materia jurídica, etcétera. Y yo creo que la fundación familiar, tal y como se ha concebido y en la contraposición que se ha hecho siempre entre fundación de interés general y fundación familiar, no encajaría del todo aquí precisamente por la exigencia de que no haya ánimo de lucro, y una fundación familiar no deja de ser una forma de gestionar unos activos en beneficio de una determinada familia, y aunque no se repartan los beneficios, si los destinatarios son los miembros de esa familia, yo creo que tendría dificultad de encaje, ¿no? Puede estar en el límite, por ejemplo, con lo que se ha planteado tradicionalmente con la preservación del patrimonio histórico que pertenezca a una familia y se ayuda a conservar. No lo sé, no sé. No sé qué es lo que entraría aquí, ¿no? Se iba a hacer una interpretación, conociendo además cómo se aplica posteriormente el derecho de la Unión Europea, muy exigente de qué se considera carecer de ánimo de lucro. O sea, que lo digo por el derecho de la Unión Europea, hace siempre una formulación general y luego va desarrollando por la casuística que hay y va mucho más allá de la letra de la ley. Y yo creo que esta es la clave, ¿no? Sí, yo creo que el tema de las entidades sin personalidad jurídica, o sea, bueno, primero que como tiene que dar cabida a figuras que existen en distintos países y en algunos no están inscritas, pues no puede recoger ese requisito de la inscripción. Pero yo creo que está sobre todo pensando en asociaciones no inscritas, que en nuestro país existen. Lo que pasa es que no pueden obtener la utilidad pública y mucho menos estar acogidos al régimen de mecenazgo, pero hoy por hoy, bueno, pues existen. El tema de la utilidad pública, bueno, más que las fundaciones familiares, a ver, la puerta a regular las fundaciones de interés particular, eso es un gran debate, pero yo creo que está abierta independientemente de lo que diga este instrumento. Otra cosa es que no son fundaciones que estén amparadas por el artículo 34 de la Constitución, sino que serían una figura más desde el punto de vista civil que podrían llegar a regularse, ¿no? Sí, pero que no tienen cabida, desde luego no tienen cabida dentro de este instrumento, pero que las posibilidades de que existan o no dependen necesariamente de que se les dé esta naturaleza. Claro, entiendo, pero esta directiva, o sea, sí subrayaría, incluso a riesgo de ser un poco reiterativo, la cuestión de cuando se ha planteado tradicionalmente pues, la discusión entre Cárdenas, de Castro y que luego ha tenido distintas repercusiones. Se ha hecho siempre una contraposición entre fundación familiar y fundación de interés general, pero en realidad contraponiendo una fundación, digamos, caritativa, altruista, etcétera, con otra en beneficio de una familia. Y esto no entra en esa dualidad, en esa contraposición, sino que a lo que se refiere es sin ánimo de lucro. Entonces, al meter la exigencia de que no haya ánimo de lucro, creo que en gran medida desaloja las fundaciones familiares. Sí, no, las desaloja completamente. ¿No? Sí, no, yo creo que las desaloja completamente de este instrumento. Eso es. Pero que de alguna manera yo creo que sí que es verdad que está poniendo encima de la mesa la cuestión de, pues resulta que si hay unas fundaciones que son de utilidad pública, puede haber otras que no lo sean, cosa que hoy por hoy no tiene cabida hoy en día, ¿no? Lo que sí que es verdad es que fiscalmente yo creo que cada vez está más separado esa utilidad pública fiscal, por decirlo de alguna manera,
de lo que es ser fundación o asociación de utilidad pública desde el punto de vista civil, pero, Y por una por pura práctica. Sí, y por una cuestión que acabas de señalar, igual nosotros lo estamos viendo mucho en clave española, esto de fundación que necesariamente debe ser de interés general, pero claro, esto es para el conjunto de la Unión Europea y hay que tener en cuenta que aquí, salvo la última regulación que se ha hecho precisamente de la memoria histórica, la interpretación del interés general ha sido absolutamente flexible y tenía cabida prácticamente todo. En cambio, en otros estados son mucho más cautelosos a la hora de conceder digamos, la condición de utilidad pública, de charity, o sea, analizar que verdaderamente existe una utilidad pública. Entonces, por eso también yo creo que la norma distingue, una cosa es que sea de utilidad pública y otra es que no pueda revestir estas formas jurídicas que son útiles para hacer actividades que carecen de ánimo de lucro, aunque a lo mejor en el estado donde están no se consideren que de verdad aportan a la utilidad, al interés general. En nuestro caso se puede ver un poco confundido porque se ha hecho una interpretación muy amplia, pero en otros sitios donde cuesta llegar a alcanzar, un poco como pasa con las asociaciones, cuesta llegar a alcanzar este estatus, cobra pleno sentido que esté a disposición de los ciudadanos una determinada forma organizativa, incluso con personalidad jurídica, incluso si el Estado entiende que eso no es de utilidad pública, no es de interés general, no beneficia a la colectividad y entonces no se acoge a los beneficios del ordenamiento, pero sí que puede actuar bajo estas estructuras, esta forma organizativa. Totalmente, si es que esto pone otra vez encima de la mesa la contradicción, claro, la declaración de utilidad pública o la calificación del interés general que ha resurgido con este tema de la modificación de la ley de fundaciones, claro, aquí se está haciendo por una parte por el Ministerio del Interior, por otra parte por el Ministerio de Cultura, por otra parte por las comunidades autónomas y por otra parte desde el punto de fiscal. Por la propia Dirección General de Tributos, bueno, por tributos, no tanto por la agencia tributaria como por tributos, pero que dentro de una misma administración, la Administración General del Estado, son distintos órganos administrativos los que declaran o no de utilidad pública o revocan la utilidad pública, cuando aquí lo que se ve es que hay elementos comunes. Bueno, y todos estamos de acuerdo en que la declaración de utilidad pública es algo muy parecido a la calificación que hacen los protectorados cuando clasifican a una fundación como de interés general y la desclasificación que tendrán que hacer si quieren aplicar este artículo que se ha introducido con la ley de memoria. Hay otra pregunta. El Estatuto de la Asociación Europea ha entendido que no se aplica a organizaciones políticas, sindicales y organizaciones religiosas. ¿Es correcto? ¿Puede profundizar en esta cuestión? Sí, es así, y lo que pasa es que establece luego algún matiz en el sentido de... Lo trato de ver un momento. Si quieres ir avanzando con otra pregunta, Isabel, mientras busco esto. Sí, hay algún comentario, pero que no acabo de entender tampoco. Los bonos europeos son activos sin personalidad, pero no blanquean dineros, sino que son comerciales. Las asociaciones no son comerciales. Las obras sociales de los bancos con malas praxis están exoneradas como entidad pública. Si queréis reformular un poco o concretar un poco más la pregunta, sé que el chat no es lo mejor, pero os lo agradezco. Otro comentario. ¿Consideran que de prosperar la incorporación de las propuestas en el ordenamiento jurídico comunitario podría incrementar la litigiosidad entre entidades sin ánimo de lucro y Estados miembro y o administraciones públicas, tanto en vía civil como en vía comunitaria, por conflictos de interpretación sobre qué concepto de interés general y utilidad pública ha de preponderar, el del Estado interno o el de la Unión Europea? Yo no sé si se incrementaría la litigiosidad exactamente, dependerá de los países. Yo creo que Jorge lo ha explicado bien. En España es verdad que en general se ha utilizado un concepto de interés general bastante amplio, pero yo creo que por eso es importante el tipo de instrumento a través del cual esto se adopte, ¿no? No es lo mismo un reglamento como pretendió ser el Estatuto de Fundación Europea, que tiene aplicación directa y que por tanto los estados dicen, no, porque aquí ya hay algo que no me gusta, ¿no? Y que yo me veo obligado a aplicar, que una directiva que hay que hacer una transposición y que da un cierto margen de adaptación a los estados o unas recomendaciones. Es decir, yo creo que esto sí que es una cuestión que hay que pensar bien, ¿no? Porque
si no puede ocurrir lo que con el Estatuto de Fundación Europea. Efectivamente, siempre nos preguntan, esto ya entra un poco dentro del comentario de café, pero ¿la tauromaquia es un fin de interés general en España? Sí, pues claro, a lo mejor para un alemán o para un francés, pues no lo ven así. Pero ahí es donde, depende del margen que se deje a los estados, cada uno podrá seguir interpretando dentro de unos estándares o de unos límites que eso no es interés general. Sí, Entonces, o se aprecia que es de interés general en una comunidad autónoma y no en otra. Y con esta directiva, los dos promotores tendrían derecho a crear una organización sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, de base asociativa o fundacional. Exactamente. Solo que uno optaría a utilidad pública y otro no. Sobre la pregunta que nos hacían antes, sobre los partidos políticos, no encuentro el precepto en concreto, pero el apartado 13 del preámbulo de la exposición de motivos del reglamento dice que los partidos políticos, los sindicatos, así como las iglesias y otras comunidades religiosas y las organizaciones filosóficas o no confesionales deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento debido a la falta de competencia de la Unión para regular su estatuto. Y dado, ya que tienen un estatuto particular en el derecho nacional. Pero a renglón seguido matiza que deben recibir, esta es la jeringonza típica del derecho de la Unión Europea, que no siempre se entiende, que dice, por estas razones deben recibir un trato diferente, es decir, sí quedan sometidos al reglamento, o sea, las anteriores quedaban excluidas y ahora viene otra categoría que es distinta de las que acabamos de ver, al de otras asociaciones carentes de tal estatuto, como organizaciones sin ánimo de lucro caritativas, basadas en la fe, o las organizaciones que luchan contra la discriminación. O sea que, para entendernos, creo, si he entendido bien, porque no siempre el derecho de la Unión Europea es sencillo, Cáritas sí se acogería, la Iglesia Católica evidentemente no. Exacto. Esa es la interpretación que yo había hecho, ¿no? Yo entiendo que sí. Yo creo que claramente estas iniciativas siempre se pretende, por lo que has explicado al principio, ¿no? Que parten de un concepto del pluralismo no político, sino social, y parte de la idea de lo que nosotros llamamos eso, la participación privada en actividades de interés general. Es verdad que hay figuras híbridas, las fundaciones de los partidos, las asociaciones de los partidos, pero en todo caso, como se aplicaría supletoriamente el derecho nacional, pues si hubiera una asociación europea vinculada a un partido, Sí. se les aplicaría toda la legislación de fiscalización de tal, pues se les aplicaría igualmente. Esa parte sí la recuerdo, No lo sé todo de memoria, pero explícitamente se contempla que se pueda defender cualquier idea política, cualquier opción política. Por eso decía que seguramente se basa mucho en los casos de Polonia y Hungría, pero luego se puede llevar al otro extremo. No van a hacer solo el blindaje a un lado del centro, ¿no? Sí. Se contempla que se pueda difundir, defender cualesquiera ideas políticas, y lo que dice es que quedan excluidas las que favorezcan o exclusivamente a un determinado partido político. O sea, ya no es una cuestión de ideología, sino en favor, o sea, está pensando desde el punto de vista electoral a un partido político. O sea, que incluso una organización muy conservadora, muy progresista, muy ecologista, la idea que queramos, muy política, tendría plena cabida aquí. No. Exacto. Si es precisamente una para lo que apoyar se trata de al PP, al PSOE. Exacto. Es lo que se trata de proteger realmente. O sea, decir, oye, las asociaciones tienen derecho a intervenir o a tener actuaciones de incidencia, público, eso es. Lo que se llama incidencia política, entre comillas. O sea, que denuncian una situación que tenga que ver, por ejemplo, con un colectivo social. ¿Por qué? Porque ha habido países en los que se ha limitado la actividad de asociaciones y fundaciones de ese tipo con la excusa de considerarlas un partido político, entre comillas, no legalizado como tal partido político. O sea que eso sí que está, yo entiendo que tendría cabida, porque entiendo que es precisamente lo que se trata de proteger, entre otras cosas. Bueno, y ya hay una última pregunta. Hay muchos comentarios, de muchas gracias y muy interesante. Ha dicho que la Asociación Europea tiene que estar formada al menos por 3 miembros de al menos 2 Estados miembros. Eso es así. Sí, el texto, como os digo, es que no puedo buscar en internet y meter el link aquí para que vayáis al texto, pero
Si buscáis con la referencia que os he dado al principio del chat, resolución del Parlamento Europeo de 17 de febrero de 2022 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un estatuto para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas europeas. Sí. O estatuto para las asociaciones. En las definiciones, en el glosario que contiene el artículo 2, la letra E, que se refiere a transfronteriza, establece que es dicho de una asociación que persigue el objetivo de lograr una cooperación transnacional, una cooperación dentro de la Unión Europea, o que sus miembros fundadores provienen de al menos 2 Estados miembros. Y luego ya va matizando que podrán ser personas físicas, jurídicas, etc. Pero lo que exige es 2. 3 integrantes, 3 miembros, pero de 2 Estados miembros distintos. Bueno, pues yo creo que aquí... Perdón, Isabel, ya por leer el precepto, es artículo 6, Constitución. 1. Se constituirá una asociación europea, letra A, por acuerdo de al menos 3 miembros fundadores. Los miembros fundadores provendrán de al menos 2 Estados miembros, lo que implica que son ciudadanos o residentes de un Estado miembro si son personas físicas o tienen su domicilio social en un Estado miembro si son personas jurídicas. Además, no hace falta que tengan la ciudadanía de la Unión Europea, o sea, como es nacionales de otros países residiendo en la Unión Europea. Sí, muy bien. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí porque yo creo que le hemos dedicado mucho tiempo y se lo agradezco mucho a Jorge. Seguiremos la iniciativa, seguiremos trabajando en ella, pero sobre todo seguiremos la iniciativa y veremos qué pasos da la comisión y si avanza y en qué sentido avanza. Así que, bueno, nosotros estas cosas en la asociación las vamos contando a través de nuestras noticias, nuestros boletines, estos seminarios, estas cosas, con lo cual tendréis noticia. ¿De acuerdo? Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias.